Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar un nuevo tema, el cual se llama estequiometría. Comencemos. Nosotros sabemos que necesitamos estequiometría para desarrollar cálculos estequiométricos. Necesitamos hacer uso de fórmulas químicas. Toda aquella información química se expresa por medio de fórmulas y ecuaciones químicas. Las fórmulas y ecuaciones se pueden considerar como un código diseñado para presentar la información de una manera críptica. Una fórmula química únicamente indica el número de átomos de cada elemento presente en una molécula. Nosotros ya hemos ocupado en distintas materias y a lo largo de toda la parte del estudio de la química hacemos uso mucho de fórmulas químicas. Ustedes ya conocen que tenemos ácido nítrico, que podemos tener ácido bórico, ácido sulfúrico, algunas sales como cloruro de sodio, etc. Entonces, esta es una base para que nosotros podamos identificar qué es una fórmula química y qué es una ecuación química. Vamos a revisar la ecuación química. La ecuación química sabemos que es la ecuación estequiométrica de una reacción química y es el enunciado del número relativo de moléculas o moles de reactivos y productos que participan en una reacción. Es decir, las reacciones químicas se presentan en una forma concisa mediante ecuaciones químicas. Aquí, por ejemplo, una ecuación química se usa en la estequiometría, tiene principalmente dos funciones. La primera función es cualitativa, o sea, cuál, que simplemente nos dice qué es lo que reacciona y qué es lo que se produce. La segunda función es el expresar las relaciones cuantitativas, o sea, cuánto, entre los materiales involucrados y también indica la composición de los compuestos. Enseguida tenemos una reacción, la cual se hace reaccionar hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso y obtenemos el producto agua. Ustedes aquí pueden identificar que H2 corresponde a la fórmula química y por lo tanto toda la ecuación química representa tanto la reacción del hidrógeno más el oxígeno que producen el agua. Entonces esa es la comparación tanto de una fórmula química contra la ecuación química. Para que una ecuación estequiométrica sea válida, esta debe de estar balanceada, o sea, el número de átomos presentes en cada especie atómica debe de ser igual en ambos lados de la ecuación, ya que no se pueden crear ni destruir átomos en las reacciones químicas. Yo sé que a ustedes les gusta crear materia, en este caso no es así. Nosotros tenemos que respetar lo que nos esté indicando los reactivos y lo que tengamos del lado de los productos. Aquí tenemos que los reactivos es el hidrógeno más el oxígeno. Si se dan cuenta, tenemos ahí además un número. Este número también ustedes ya lo conocen. El número 2 corresponde a un coeficiente estequiométrico. Del lado de los reactivos, del lado de los productos tenemos dos moléculas de agua. Igualmente tenemos el 2 que representa el coeficiente estequiométrico del producto agua. O sea que al balancear las ecuaciones es importante entender la diferencia entre un coeficiente antepuesto a una fórmula y un subíndice de la fórmula. Hay que considerar que nunca deben de modificarse los subíndices al balancear una ecuación. ¿Por qué? Porque estos son parte de la fórmula química. Nosotros no podemos quitar ese número o ese subíndice porque representa la naturaleza intrínseca de cada uno de los componentes, ¿vale? Pongan mucha atención en esto. Vamos a revisar un procedimiento para balancear una ecuación química. Vamos a llamarlo como método simple. Vamos a ver el primer paso. Necesitamos identificar reactivos y productos, además de escribir sus fórmulas del lado izquierdo y derecho del signo flecha respectivamente. Este signo corresponde a se hacen reaccionar y produce. Tenemos el siguiente paso. Empezar probando diferentes coeficientes para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Tener presente que no es posible cambiar los subíndices. Estos forman parte de la fórmula química. Tenemos además el paso número 3, que es buscar elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación.
y con igual número de átomos. Las fórmulas que contengan estos elementos deben de tener el mismo coeficiente. Vamos a revisar el paso número 4. Aquí se buscan los elementos que aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos. Se hace el balance de estos elementos. Por último, el de los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. En el paso 5, tenemos que verificar la ecuación obtenida para asegurarnos de que haya el mismo número total de cada tipo de átomos en ambos lados de la ecuación. Ustedes también ya han tenido oportunidad, y si no, aquí les dejo el link, de revisar balances o balanceo de ecuaciones por el método redox. También existen otros métodos, por ejemplo el método de tanteo, que se parece mucho a este método simple. Además tenemos un método algebraico que ustedes también pueden revisar en bibliografía cómo pueden llegar a resolverlo por esta vía, que también es una vía muy sencilla y que pueden hacer uso de la álgebra para poder resolver este tipo de balanceo de ecuaciones. Vamos a revisar, ya que en los balances con reacción nosotros tenemos que hacer uso de este concepto como tal de la química. Es necesario calcular todas las cantidades que se consumen o se forman de los diferentes compuestos químicos por medio de relaciones estequiométricas. Tenemos que poner mucha atención quiénes son nuestros reactivos, si se encuentra balanceada la ecuación química, si las fórmulas químicas están escritas correctamente, para que nosotros podamos hacer uso de la estequiometría, porque es parte primordial de los balances con reacción química. Por lo tanto, en esta sección vamos a repasar a detalle estos cálculos estequiométricos que veremos más adelante. Vamos a revisar un ejercicio. Dice, en la siguiente reacción tenemos dióxido de manganeso que hacemos reaccionar con 4 moles de ácido clorhídrico, de los cuales vamos a obtener cloruro de manganeso más cloro gaseoso más 2 moléculas de agua. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos están solicitando que se hacen reaccionar 8 moles de dióxido de manganeso y cuántos gramos de cloro y agua se producirán respectivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos una nota. Una forma muy frecuente de expresar los cálculos estequiométricos es usada como sigue en la siguiente expresión. Tenemos, y apúntenlo bien, las moles formadas del compuesto A son iguales a las moles que reaccionan del compuesto B por una relación estequiométrica molar que representa al compuesto A respecto al reactivo B. Aquí, ¿quién es el reactivo B? Bueno, puede ser ácido clorhídrico. Si fuera reactivo A, pues correspondería al dióxido de manganeso. El compuesto A, que es parte de los productos, corresponde al cloruro de manganeso, o puede ser también el cloro formado o las 2 moléculas de agua. Vamos a realizar varios ejercicios en los cuales ustedes se van a dar cuenta de esta expresión. O sea, moles parciales formadas del compuesto A son iguales a las moles parciales que reaccionan del compuesto B por la relación estequiométrica molar. ¿Cuál es la relación estequiométrica molar? Es la división del coeficiente estequiométrico del compuesto A contra el coeficiente estequiométrico del reactivo B. Abusados, ahorita vamos a hacer el cálculo para identificar quién es quién y cómo lo vamos a ir colocando. Regresando a la ecuación nuevamente, tenemos dióxido de manganeso más 4 moléculas de ácido clorhídrico, se hacen reaccionar y producen cloruro de manganeso más cloro más 2 moléculas de agua. Aquí tenemos 8 moles que se están haciendo reaccionar de este reactivo y nos están solicitando cuántos gramos tanto de cloro como de agua se producirán al hacer nosotros reaccionar 8 moles. ¿Qué tenemos? Según lo que hemos revisado, moles formadas de cloro son iguales a las moles que reaccionan del dióxido de manganeso por la relación estequiométrica molar del cloro respecto al dióxido de manganeso. Vamos a utilizar aquí sus coeficientes como lo tenemos indicado en esta ecuación. Colocándole la información, tenemos que moles formadas de cloro son iguales
a 8 moles que estamos haciendo reaccionar de dióxido de manganeso por un mol de cloro que está formándose en la reacción entre un mol de dióxido de manganeso que está reaccionando según la reacción. Recuerden, estos son coeficientes estequiométricos y por lo tanto representan a los moles que están participando en la reacción. Apunten bien esa parte. Por lo tanto, aquí cancelamos moles de dióxido de manganeso y obtenemos 8 moles de cloro. Entonces, al hacer reaccionar 8 moles de dióxido de manganeso, obtenemos 8 moles de cloro. ¿Por qué 8 moles? Porque así nos lo está indicando la reacción, ¿vale? Convirtiendo esto a gramos, porque nos están solicitando el cálculo en gramos, tenemos lo siguiente. Sabemos que la masa parcial formada del cloro es igual a los moles parciales del cloro por el peso molecular del cloro. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Digamos que estamos cancelando las unidades moles, con quien el peso molecular nos está ayudando a realizar esta cancelación de moles. Por lo tanto, 8 moles por 70.8, que corresponde al peso molecular, gramos por mol, obtenemos 566.4 gramos de cloro formado en masa, ¿vale? Es muy sencillo. Aquí tenemos que identificar quién va arriba, quién va abajo, de acuerdo a la relación estequiométrica molar. Ahora vamos a calcular los gramos de agua. Tenemos que las moles formadas del compuesto agua es igual, nuevamente, moles parciales que reaccionan del dióxido de manganeso por la relación estequiométrica molar del agua respecto al dióxido de manganeso. Esto es igual a 8 moles de dióxido de manganeso que estamos haciendo reaccionar por 2 moléculas de agua que están participando en la reacción, coeficiente estequiométrico, ojo, entre un mol que está participando en la reacción de dióxido de manganeso. Por lo tanto, tenemos que moles formadas de agua es igual a 16 moles. Tenemos que realizar la conversión a gramos y tenemos lo siguiente. Masa formada de agua es igual a los moles parciales de agua por el peso molecular del agua. Y tenemos que son 16 moles por 18 gramos por mol es igual a 288 gramos de agua que se formaron al hacer reaccionar 8 moles de dióxido de manganeso. Entonces aquí ya tenemos el cálculo que nos estaba solicitando el problema. Ocupamos estequiometría para determinar lo que se formó de los productos con base en lo que reaccionó del reactivo dióxido de manganeso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a realizar otro ejercicio. Consideremos que por medio de la siguiente reacción tenemos dióxido de manganeso, misma reacción, más 4 moles de ácido clorhídrico que están haciéndose reaccionar. Obtenemos cloro de manganeso más cloro más 2 moléculas de agua. Aquí dice que se han producido 288 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de dióxido de manganeso y ácido clorhídrico debieron alimentarse? Supóngase que los reactivos se alimentaron en proporción estequiométrica y que se consumieron completamente. Proporción estequiométrica que indica que se alimentaron de acuerdo a la reacción, o sea, un mol de dióxido de manganeso, 4 moles de ácido clorhídrico, obtuvimos un mol de cloro de manganeso, un mol de cloro y 2 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces nota, cuando se proceda a resolver problemas en masa es necesario calcular las masas estequiométricas o masas de combinación de los compuestos o elementos, tanto de reactivos y productos que participaron en la reacción. ¿Qué vamos a hacer? Que la masa estequiométrica del compuesto perenganito es igual al peso molecular de ese compuesto por coeficiente estequiométrico de ese compuesto en la reacción. O sea, estas masas se obtienen multiplicando los pesos moleculares de cada especie química que encontremos en la reacción por su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A comparación del ejercicio anterior que todo lo teníamos en moles, ocupamos directamente
lo que era sus coeficientes estequiométricos. En este caso necesitamos calcular, como lo tenemos en masa, necesitamos calcular masas estequiométricas, ¿vale? Mucho ojo, anoten esa parte. Tenemos la misma reacción, pero ahora tenemos 288 gramos de agua que se formaron y nos están solicitando ver cuánto reaccionó de dióxido de manganeso y cuánto de ácido clorhídrico al producir 288 gramos. Como estamos manejando el problema en masa, necesitamos las masas estequiométricas de cada uno de los compuestos. Vamos a determinarlo. Sabemos los pesos moleculares. Le corresponde 87 al dióxido de manganeso, 36.4 gramos por mol al ácido clorhídrico y 18 gramos por mol al agua. Por lo tanto, masas estequiométricas, según lo que revisamos en el slide anterior, nos decía que hay que multiplicar el coeficiente por el peso molecular. Por lo tanto, tenemos ahí sus masas estequiométricas indicadas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, masa que reacciona del dióxido de manganeso es igual a la masa que se forma de agua por relación estequiométrica másica. Ese subíndice que tiene IW corresponde a la relación estequiométrica másica. Si ustedes comparan la relación estequiométrica molar, ahí le poníamos una N minúscula. Por lo tanto, masa estequiométrica del compuesto que deseamos, que es dióxido de manganeso, entre masa estequiométrica del agua, ¿vale? Por lo tanto, masa que reacciona de dióxido de manganeso es igual a 288 gramos que se formaron por 87 gramos de dióxido de manganeso entre 36 gramos de agua. Esto nos da un total de 696 gramos de dióxido de manganeso que reacciona al producir 288 gramos de agua. ¿Qué diferencia tenemos aquí a comparación de la anterior? Aquí estamos ocupando a las masas estequiométricas. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en masa, por lo tanto podemos realizar el cálculo inmediatamente de esta manera. Ojo, no podemos mezclar masas con moles. Tenemos que hacer la conversión correctamente, porque si no estaríamos haciendo peras con manzanas, ¿vale? Entonces revisen bien esta parte. Y además, ¿qué tenemos? ¿Qué comparación estamos haciendo contra el anterior? En el anterior, ¿qué hacíamos? La estequiometría nos decía que podíamos determinar lo que se formaba. Aquí, ¿qué está pasando? Podemos determinar de lo que se forma, lo que reacciona. Y en el anterior era determinar lo que se formaba con lo que reaccionaba. Es lo mismo, solamente que tenemos que poner mucho cuidado en la relación estequiométrica, que es la que nos da la pauta para realizar el cálculo correctamente. Ahora lo vamos a hacer para el ácido clorhídrico. Masa que reacciona de ácido clorhídrico, vamos a ocupar la masa que se forma de agua por la relación estequiométrica másica, y esto es igual a masa que reacciona de ácido clorhídrico, 288 gramos de agua que se formaron por las masas estequiométricas tanto de ácido clorhídrico entre agua, y esto nos da un total de 1164.8 gramos de ácido clorhídrico que reacciona. Por lo tanto, para formar 288 gramos de agua necesitamos 1164.8 gramos de ácido clorhídrico. ¿Va que va? Nota: también se pueden expresar los cálculos estequiométricos con la siguiente expresión: masa que reacciona del compuesto C es igual a la masa formada del compuesto D por la relación estequiométrica másica que corresponde del compuesto C contra el reactivo D. ¿Va que va? Entonces aquí pongan mucho cuidado para que ocupen correctamente las ecuaciones. Por lo tanto, masa que reacciona de C es igual a la masa formada de D por la relación estequiométrica másica, que es masa estequiométrica de C entre masa estequiométrica de D. Cuidado, cuando se efectúan cálculos en moles se emplean los coeficientes estequiométricos.
cálculos en masa se emplean masas estequiométricas. Apunten esta nota que es muy importante para que no hagamos lo que les estaba mencionando, peras con manzanas. O son peras o son manzanas. Ahora veamos qué es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Por lo general, en los procesos químicos no se alimentan las materias primas al reactor en proporción estequiométrica, eso sería ideal, sino de alguno de ellos se introduce en mayor cantidad a la necesaria, con el fin de asegurar que se consuma el reactivo de interés o el más costoso. ¿Qué buscamos? Que el reactivo de interés o más costoso corresponde al reactivo limitante. Y al que agregamos en exceso generalmente no es tan costoso, por lo tanto lo agregamos en exceso. Lo que queremos es que el reactivo en exceso consuma todo el reactivo limitante porque nos costó mucho dinero y porque también no lo queremos desperdiciar. A este último lo llamamos reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto o productos que se formen dependerá de la cantidad en que este material se haya alimentado. Aquí que vemos en este esquema, ¿quién es el reactivo limitante? Tenemos una molécula que son de color azul y la hacemos reaccionar con unas moléculas de color rojo. Por lo tanto, ¿qué vemos en la parte de los productos? Tenemos que el reactivo en exceso es el compuesto que está de color rojo. ¿Por qué? Porque tenemos más de él. Prácticamente todo el reactivo que está ahí de color azul apañó a las moléculas que agregamos de más del reactivo en exceso. Lo que queríamos es consumir o que todas las moleculitas que tenemos ahí de color rojo agarraran a cada uno de los azules, aunque nos sobraran, no importa, pero lo que queríamos era que se consumiera el reactivo limitante. Por lo tanto, el reactivo en exceso es aquel que se encuentra presente en mayor cantidad a la necesaria para que consumamos a todo el reactivo limitante alimentado al proceso, ¿vale? Entonces esta parte ya queda clara. Vamos a ver un ejercicio. Nos indica que consideremos por medio de la siguiente reacción. Tenemos que dos moléculas de hidrógeno las hacemos reaccionar con una molécula de oxígeno y producen dos moléculas de agua. Supóngase que se tiene una mezcla de 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno y se pretende que reaccione para formar agua. Para la reacción dada, determine el reactivo limitante. Vamos a ver qué pasa. Aquí, si nosotros vemos la reacción, ¿qué podríamos identificar? Si revisamos los coeficientes estequiométricos, pensaríamos que estamos agregando dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si pensáramos que de acuerdo a lo que estamos alimentando podríamos determinar el reactivo limitante, a veces estaríamos equivocados, porque aquí podríamos identificar que el hidrógeno está agregándose de más en la reacción y solamente una molécula de oxígeno. Vamos a ver, según esto, dice que tenemos 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno. Vamos a ver cuánta agua se forma y cuánto reaccionaría de oxígeno si hacemos reaccionar 10 moles de hidrógeno. Vamos a ocupar la estequiometría. Moles formadas de agua, si hiciéramos reaccionar 10 moles de hidrógeno, ocupamos la relación estequiométrica molar porque estamos hablando de moles. Y tenemos lo siguiente, moles formadas de agua es igual a 10 moles de hidrógeno que hicimos reaccionar, ocupamos relación estequiométrica molar, coeficiente tanto del agua con el hidrógeno, se cancelan moles de hidrógeno y tenemos que al hacer reaccionar 10 moles de hidrógeno obtenemos 10 moles de agua. ¿Qué va a pasar ahora en el oxígeno? Necesitamos identificar cuánto reacciona de oxígeno. Para determinar cuánto reacciona de oxígeno necesitamos los moles que reaccionan de agua. ¿Qué pasaba en los ejercicios anteriores? Necesitábamos determinar moles formados, ocupábamos a lo que reacciona. También para determinar lo que reaccionaba ocupábamos lo que se formaba. Ahora en este caso, para determinar lo que reacciona de un compuesto podemos ocupar los moles que reaccionan del otro compuesto. Por lo tanto, aquí moles que reaccionan de oxígeno son iguales a las moles que reaccionan de hidrógeno por la relación estequiométrica de estos dos compuestos. Colocando información tenemos que
Al hacer reaccionar 10 moles de hidrógeno, tenemos que 1 mol de oxígeno entre 2 moles de hidrógeno según la reacción es igual a 5 moles de oxígeno. O sea, que si hacemos reaccionar 10 moles de hidrógeno, solamente necesitaríamos hacer reaccionar 5 moles de oxígeno. ¿Y cuánto estamos agregando al proceso? Estamos agregando 7. ¿Ok? Vamos a dejar ese dato pendiente ahí. Ahora vamos a ver cuánto se formaría de agua y cuánto reaccionaría de hidrógeno si hacemos reaccionar 7 moles de oxígeno. De nueva cuenta usamos estequiometría, vamos a determinar lo formado con lo que reaccionaría de oxígeno y su relación estequiométrica molar. Por lo tanto tenemos que moles formadas de agua tendríamos 14 moles porque estamos haciendo reaccionar 7 moles de oxígeno, lo multiplicamos por sus coeficientes estequiométricos de la reacción. Por lo tanto, con 7 moles de oxígeno formaríamos 14 moles de agua, ¿vale? Ahora veamos cuánto reaccionaría de hidrógeno si hacemos reaccionar 7 moles de oxígeno. De igual manera ocupamos la estequiometría y colocando la información tenemos lo siguiente, que al hacer reaccionar 7 moles de oxígeno necesitaríamos hacer reaccionar 14 moles de hidrógeno. ¿Y cuánto le estamos agregando al proceso realmente? 10 moles. Por lo tanto, con 7 moles de oxígeno son demasiados moles para poder hacer reaccionar tanto para formar agua como lo que necesitaríamos para reaccionar de hidrógeno, ¿vale? Por lo tanto, que tenemos que haciendo reaccionar 10 moles de hidrógeno obtenemos lo siguiente: se formarían 10 moles de agua y reaccionarían 5 moles de oxígeno. Haciendo reaccionar 7 moles de oxígeno obtenemos 14 moles de agua y necesitaríamos hacer reaccionar 14 moles de hidrógeno. Por lo tanto, aquí con esta información podríamos determinar quién es el reactivo limitante y quién está en exceso. Claro que sí. El reactivo limitante es el hidrógeno y el reactivo en exceso es el oxígeno. ¿Por qué? Porque si revisamos las moléculas de agua formadas con 2 moles o con 10 moles de hidrógeno, obtenemos 10 moles de agua. Con solo 7 moles de oxígeno, obtenemos 14 moles de agua, o sea, más. Si hacemos reaccionar 10 moles de hidrógeno, solamente necesitaríamos 5 moles de oxígeno y le estamos agregando de más 7 moles. ¿Por qué? Porque haciendo reaccionar 7 moles necesitaríamos 14 moles de hidrógeno y solamente estamos agregando 10. Por lo tanto, el reactivo limitante es el hidrógeno. Pero hay un método más sencillo, es un camino corto que vamos a determinar de la siguiente manera. Para saber quién es el reactivo limitante, hacemos una simple división de las moles que estamos alimentando al proceso contra el coeficiente estequiométrico cuando los datos los tenemos en moles. Por lo tanto, moles alimentados de hidrógeno entre coeficiente estequiométrico de hidrógeno, y para el oxígeno, moles alimentados de oxígeno contra su coeficiente estequiométrico. Mucho ojo, vamos a colocarle números. 10 moles que estamos alimentando al proceso de hidrógeno entre 2 moles que tenemos en la reacción es igual a 5. Si ustedes se dan cuenta, tenemos moles entre moles, se cancelan, adimensional. 7 moles de oxígeno entre 1 mol de oxígeno en la reacción es igual a 7. Aquí, ¿cómo determinamos al reactivo limitante? El valor que tengamos de esta división que sea más bajo, ese es el reactivo limitante. Por lo tanto, el reactivo limitante es el hidrógeno y el reactivo en exceso es el oxígeno. Esta es una manera muy rápida, pero ustedes necesitaban saber la manera un poco más larga para que identificaran el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Veamos un siguiente ejemplo. Consideremos que por medio de la siguiente reacción tenemos ozono más monóxido de nitrógeno se hacen reaccionar y obtenemos oxígeno y
dióxido de nitrógeno. Entonces hacemos reaccionar 175 gramos de ozono con 170 gramos de monóxido de nitrógeno. ¿Cuál es el reactivo limitante? E inciso B, ¿cuánto reactivo en exceso queda al finalizar la reacción? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos información en masa, por lo tanto, cuando tenemos información en masa, ¿qué nos conviene hacer? Masas estequiométricas. Colocamos pesos moleculares, colocamos masa estequiométrica, porque es igual, porque estamos multiplicando por 1 cada uno de los reactivos en este caso. ¿Va que va? Aquí solamente estamos colocando los reactivos porque el problema nos está indicando quién es el reactivo limitante, y los únicos que son reactivos en esta reacción es el ozono y el monóxido de nitrógeno, nada más. Camino corto, ya no lo sabemos. Masa alimentada al proceso entre masa estequiométrica. ¿Qué pasa aquí? A diferencia del otro, estamos dividiendo moles alimentados entre coeficiente estequiométrico, que también está en moles. Si estamos alimentando masa, entonces la división va a ser entre masa estequiométrica, ¿ok? Abusados con esa información. Por lo tanto, haciendo la operación, tenemos que el reactivo limitante es el ozono. ¿Por qué? Porque tenemos un dato menor. Y el reactivo en exceso es el monóxido de nitrógeno. Como ya sabemos quién es quién, ya resolvimos el inciso A. Ahora, ¿qué nos hace falta realizar? Nos hace falta saber cuánto reactivo en exceso quedó al finalizar la reacción. ¿Qué indica esto? ¿Cómo que quedó? Lo que quedó es lo que quedó sin reaccionar. ¿Cuánto quedó de todo lo que alimentamos? ¿Cuánto nos sobró? ¿Vale? Para hacer esa operación que necesitamos hacer uso nuevamente de la estequiometría. Por lo tanto, masa de monóxido de nitrógeno, porque este señor es el reactivo en exceso, sin reaccionar sería igual a la masa de monóxido de nitrógeno alimentado menos la masa de monóxido de nitrógeno que reaccionó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos la masa de monóxido de nitrógeno que reaccionó con estequiometría? Nuevamente necesitamos saber cuánto reaccionó del reactivo limitante. Masa de monóxido de nitrógeno que reacciona es igual a la masa de ozono que reacciona por la relación estequiométrica másica. ¿Por qué másica? Todo lo estamos haciendo en masa. Masa que reacciona de monóxido de nitrógeno es igual a 175 kilogramos de ozono que estamos alimentando al proceso y que se están consumiendo completamente, por 30 que corresponde a la masa estequiométrica del monóxido de nitrógeno. Abusados, no es peso molecular, es masa estequiométrica, entre 48 kilogramos de ozono es igual a 109.375 gramos de monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, solamente esta cantidad es la que está reaccionando, o es la que necesitaríamos para hacerla reaccionar con 175 kilogramos de ozono que se van a consumir. Ahora realicemos la siguiente resta. ¿Cuánto alimentamos? 170 kilogramos de monóxido de nitrógeno. Se la restamos a lo que reaccionó o solamente a lo que necesitábamos, y esto es igual a 60.625 kilogramos de monóxido que salieron sin reaccionar, o sea, lo que nos sobró de la reacción, ¿vale? Que era lo que necesitábamos calcular en este problema. Por favor, repásenlo. Hasta aquí dejamos este video. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, colóquenlo en la barra de los comentarios, y si no, por los medios que ustedes ya conocen, y nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos,